Bueno, pues nada, vamos a trabajar un tema hoy que es como que dos o tres personas, incluso a raíz de una conversación que tuve con Isabel, con algunas personas, con otras personas, o sea, como con tres personas que me han preguntado por temas de la tiroides, que toman, y bueno, ha surgido el tema de la tiroides, que es una glándula tan importante, y bueno, hay mucha información, y entonces yo he estado hasta última hora, desde acuerdo a nuestro perfil, como siempre que aprendamos, no vamos a aprender la cosa médica, los trastornos, las enfermedades, vamos a aprender un poquito qué es, qué funciones tiene. Sobre todo vamos a basarnos en el tema de la segregación de cómo, lo que es la hormona, qué alimentos, qué suplementos, que conozcamos un poquito esa glándula tan famosa que todo el mundo sabe lo que es, pero qué cosas hace, qué dan los trastornos de la tiroides, cómo muchas veces podemos tener trastornos silenciosos de la tiroides y no saberlo por el tema del sobrepeso. Muchas personas no bajan de peso, hagan lo que hagan y tienen un desajuste en la tiroides, o mucha gente está delgada y no se sabe por qué, o tiene problemas de crecimiento y es problema de la tiroides, pero bueno, de todo eso vamos a hablar ahí un poquito y vamos a tratarlo de como siempre, que no sea denso, que aprendamos y que podamos sacarle provecho a esto y después ver, como siempre, qué suplementos, qué cosas de nuestra alimentación o nuestros suplementos de Nutrilite pueden hacer, no de que esperemos a que tengamos un trastorno de la tiroides, sino cómo evitarlo, ¿no? Porque fíjense que todos los talleres que hacemos aquí, todos los que nos suplementamos, los que estamos en nutrición, el concepto que nosotros tenemos desde la salud y la prevención no es desde la enfermedad. Normalmente hemos aprendido que estar sano hasta que te enfermas. Por eso la gente aparece con un diagnóstico de ahora para ahorita, está enfermo. Ya es muy difícil cuando tiene la enfermedad adentro combatirla. Nosotros lo que tratamos es de cómo mantener la salud todos los días antes de enfermarnos a través de los suplementos para no tener que llegar a la enfermedad. Esto sí es verdaderamente prevención. Lo otro no es prevención, ¿no? Es prever que no te enfermes. Así que desde esa lógica, desde esa lógica que trabajamos siempre en la suplementación natural, orgánica, que es la mejor, sabemos que estamos con la mejor compañía, que tiene los mejores suplementos nutricionales, pero bueno, es importante que entendamos por qué cada cosa que tenemos afectada o que afecta a nuestra salud, por qué cada suplemento lo tenemos que hacer. Bueno, dando esta introducción, si quiere, saludamos a los que no quieren abrir la cámara, damos un saludito ahí para yo oírlo, como siempre, para ver cuántos somos ahora mismo. Yo con 8 o 9 empiezo, no sé cuántos somos. A ver. Buenas tardes, Fide. Por aquí, Mari. Está nevando en Washington, les cuento. Nevando en Washington. Bueno, aquí no nieva en Madrid, pero hay frío. Hay frío y hay pandemia retomada. Con esto de que nos gusta imitar a los americanos, ya estamos subiendo en el número de contagios, igual que ustedes. O sea que queremos seguir tras ustedes como siempre. A ver, ¿quién más? Un saludo, Fidel, desde las Islas Afortunadas, aquí en Canarias, que no hay necesidad. Te Se le oigo. escucha muy bajito. Te oía que Rogelio como si estuvieras en las Islas Seychelles, allá en África, no en Canarias, pero bueno, te oí. Bueno. Hola. Tienes ahí como tapado el micrófono, como si tuvieras algo puesto delante del micrófono. ¿Oíste? Bueno, pero nada, lo arreglas ahorita. Oye, ¿quién más? Buenas tardes, soy Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes. Interesante hoy el tema. Para mí, que estoy operada de tiroides y bueno, me ha dado mucha guerra durante toda mi vida, así que interesantísimo el tema. Muchas gracias. Vamos a hablar del tema, que ya que hemos hablado tú y yo, vamos a ver si sí, anota cualquier cosa y me pregunta sin problema, ¿vale? Muy bien, sí, gracias. Sí, por estar ahí. Hola, Fidel, yo también, Rosy. Hola, Rocío. Que también interesante, que llevo toda mi vida de régimen en régimen y bueno, he sido gordita y me gusta comer, pero bueno. No, a todos nos gusta comer. El cerebro reptiliano es el que nos dice, el que más tenemos pegado con los animales, comer, reproducirnos, dormir. Eso. El cerebro nos acompaña y tenemos que controlarlo, unas veces más que otras, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, me alegro que estés ahí como siempre. Gracias. ¿Quién más? Hola, por aquí Ana Mari Lude. Buenas tardes a todos. Mari. Desde aquí en Madrid con mucho frío.
También, ¿verdad? Estamos aquí en Madrid con un poquito de frío. Para nosotros sobre todo, ¿eh? A lo mejor Rocío no tiene tanto. Sí. Bueno, pues nada, muy bien. Venecia, ¿no? Sí. No sé si puedo abrir el micrófono, saludar. Bueno, ¿quién más? Sí, ya saludé antes, Fidel, Verdad, Venecia, te saludaste. pero, ¿sabe? Pero estaba interesada también en el tema hormonal, porque me dijeron que necesitaba tratamiento, a ver. Y si es que ya, oye, Venecia, cuando nos vamos poniendo joven, después de 45, mucha gente necesita tratamiento hormonal, ¿sabes? Entonces, Pues la verdad que yo con el doble X lo tenía regulado, o sea, lo que es la tiroides, me lo había dicho mi médico, ¿sabe? Un análisis que me hice. Pero vamos a ver la información de hoy, a ver si nos, ¿sabe? A ver. porque cuando va avanzando, porque uno tiene ciertos déficits de hormonas con la edad, con ciertos periodos de la vida, bueno, ahora hablamos de eso. Muy bien, gracias. Peluche. Peluche nunca abre la cámara, dicen. Allá Rogelio lo pelea. A veces aquí dice algo, por lo menos con el audio. Peluche, saluda ahí. No me hagas que sí con el dedito porque yo no te veo, así que tienes que hablar. A ver, entonces. Ventislava Ivanova. Sí, Ventislava. Hola. Tengo toda la gente de Rogelio aquí. Son los que más aprovechan aquí los talleres. Qué bueno está eso. Paola Martínez Romero. Hola. Paola, no sé. ¿Paola es del grupo también? No lo sé. Sí, es de aquí también. Sí, Fidel también. Vale, también, perfecto, me alegro. Creo que ya estamos. Ya estamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia, señor. A mí me gusta que nos presentemos. Era una técnica que yo hacía, incluso ahora cuando di clase, la semana pasada me tocó clase presencial en la Facultad de Psicología allá, con mascarilla 4 horas. Y yo les decía, oye, los tengo que conocer bien. No eran tantos, pero enseguida generábamos confianza. Pero bueno, en el Zoom hacemos lo que podemos. Entramos en materia. Bueno, vamos a empezar con cosas sencillitas, porque acuérdense que el asunto aquí es entender cosas. Yo le decía a mí, siempre, yo tengo un primo médico y siempre yo me le digo, el arte de traducir al lenguaje más sencillo posible, ¿verdad? Como decía nuestro José Martí, las cosas más complejas caben en un grano de maíz, a veces la pedagogía tiene ese reto. Y el reto de hacer esto muy sencillo, pero que sea profundo. A ver, vamos a empezar a hablar primero que todo. Bueno, ustedes saben que cuando ustedes le dicen, vamos al endocrino, la endocrinología, lo que es ser un endocrino es un experto en las hormonas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema hormonal en todo el cuerpo, hormonas de todo tipo, hormonas sexuales, la tiroides, o sea, el cortisol, la GH, bueno, ¿qué son las hormonas? Si alguien me pregunta, que ustedes lo han oído decir mucho, ¿qué cosa, para qué son las hormonas? Pues las hormonas son sustancias mensajeras que dan órdenes a distintos órganos de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos hormonas, las neuronas y los órganos no se pudieran comunicar, son mensajeros. Háganse la idea que para que a usted le llegue una carta de correo, ¿verdad? A usted le tiene que, antes le llega una carta o le llega un WhatsApp, pues bueno, una hormona es como si usted, por ejemplo, los testículos generan las gonadotropinas o se transforman, por ejemplo, para no ser complejo, se transforman hormonas sexuales o el deseo de una persona da una señal para que produzca testosterona. Y la testosterona da deseo sexual, tiene miles de funciones también, no solo el deseo sexual. Pero si no existiera ese mensajero, el órgano como los testículos no produjeran espermatozoides, por ejemplo. Si por ejemplo, usted se pone estresado, por eso es que hablamos de la hormona del estrés, cortisol, es que cuando usted se pone tenso en el hipotálamo, en el centro de la cabeza, ahí en ese centro neurálgico que nosotros tenemos en la cabeza, ese órgano que regula, como yo les he explicado otras veces, la circulación, el ritmo cardíaco, todo eso que nosotros estamos haciendo muchas cosas mientras eso funciona, cuando nos ponemos nerviosos, genera un mensajero a todas las partes del cuerpo diciendo, hay alarma, por eso es la hormona es un mensajero que va a transmitirle, ¿verdad?, al cuerpo, oye, hay un peligro, ¿verdad?, tan ancestral, que está ahí el león de la sabana que nos persigue, ¿verdad? No importa que el jefe nos ofenda o que nos ofenda el vecino, la señal hipotalámica es la misma,
le va a decir a los músculos, sangre para los músculos que hay que correr probablemente, estómago ciérrate que no se va a poder comer. Y eso, ese cortisol que es tan dañino es un mensajero químico que segrega el cerebro ante el peligro y le dice a los otros órganos lo que tienen que hacer. Le dicen al corazón que lata más rápido para que recaude más oxígeno. ¿Entendimos? O sea, eso es una hormona, un mensajero químico que va a dar una orden a los órganos. ¿Entendido, no? Entendiendo eso, vamos a entender que la tiroides es una hormona, ¿verdad? Perdón, es una glándula que genera una hormona que se llama tiroxina, ¿verdad? Entonces, esta glándula, lo que es la tiroides, que está acá arriba, muchos saben que está acá en el cuello, y yo creo que Jessy tiene una foto ahí muy bonita, ¿no? Que están los dos lóbulos de la garganta, que uno no se la puede palpar fácil a través de la piel, pero cuando hay bocio, hay quiste, la gente sí sabe que tiene la tiroides dañada, se une por una tela pequeña que se llama, bueno, un misum que la une, y total, no interesa ahora, ¿no? Pero bueno, ustedes la están mirando ahí, ¿no? Que la tiroides es esa glándula que es responsable y es responsable de generar una hormona, ¿verdad? O, que llamada tiroxina, que es la responsable de regular toda nuestra energía y varios procesos en nuestro cuerpo. O sea, la tiroides tiene una función de que regula la cantidad de yodo, que es una de las materias primas con la que trabaja esta glándula, que nosotros recibimos, y tiene una función muy, muy importante, está correlacionada, están relacionadas con otras hormonas. Ninguna hormona funciona sola, ¿verdad? El organismo, ya lo he dicho otras veces, es una orquesta. Las hormonas sexuales, la tiroides, el cortisol, la melatonina, la serotonina, todas estas sustancias, ellos se comunican entre ellos, se dan mensajeros, y en cuanto una comunica un mensaje de alerta, las otras también se dañan. Si nuestras suprarrenales, que son otras glándulas que tenemos encima de los riñones, generan cortisol porque hay peligro, ese cortisol también hace que llegue un mensaje a la glándula renal, perdón, a la tiroides. A la tiroides también le comunica eso a las hormonas sexuales. Por ejemplo, por eso en situaciones de estrés, uno de los mensajes que se le da a lo que es a la hormona sexual y todo eso, ahora ustedes no son prioritarios, ahora hay peligro. Entonces, nadie se le ocurre tener apetencia de beber, de comer, de tener relaciones, si tienen peligro, ¿no? Entonces, todas estas hormonas se comunican bien. ¿Qué hace la tiroides y cuál es la función? La tiroides es una glándula de las más importantes y por eso hay especialistas que se dedican años y años solo a trabajar la tiroides, porque tiene unas funciones muy, muy básicas. Vamos a hablar un poquito de cuáles son un poco las funciones de la tiroides. Yo tampoco voy a hablar, o a lo mejor si me preguntan les explico, porque la tiroides también tiene función. Uno piensa que no solo regula la cantidad de yodo que uno tiene en el organismo, sino la tiroides, igual que hace el hígado o el páncreas, algunos órganos tienen funciones muy específicas. Es, por ejemplo, también la función de que ese yodo, esa cantidad de yodo que se transforma después en tiroxina, y hay un proceso hormonal ahí súper complejo, de la TCR, la TSH, la T3, la T4, que eso no interesa, aunque yo explicándole, y ese lo tiene ahí, que después lo vamos a ver, por qué las vitaminas, los alimentos y el yodo, si no está esa materia prima, al final no podemos tener tiroxina y no podemos regular nuestro organismo. ¿Cuáles son las importantes funciones que tiene la tiroides? Bueno, pues una de las funciones más importantes de la tiroides es regular el metabolismo. Y hemos dicho aquí que el metabolismo que es esa capacidad que tiene el organismo de transformar siempre, ¿verdad? Nuestros nutrientes, nuestros suplementos, lo que comemos, todo el proceso de transformación de los alimentos en energía. Entonces, por eso, un buen metabolismo quema las grasas suficientemente, aprovecha proteínas, carbohidratos, oligoelementos y lo transforma en ATP, ¿verdad? En adenosina trifosfato, o sea, el conocido en la medicina ATP. O sea, si nuestro metabolismo es lento, pues nosotros
generalmente las personas que tienen metabolismo lento engordan, ¿verdad? Porque no queman grasa, no pueden aprovechar de ese organismo, pueden tener dificultades digestivas. O sea, el metabolismo, el equilibrio metabólico es muy importante para uno sentirse enérgico. Y fíjense ustedes qué importancia tiene la hormona, ¿verdad? Que regula un metabolismo, un hipotiroidismo muchas veces hace que ese metabolismo vaya súper despacio, las personas, y ahorita vamos a ver los síntomas que tiene eso, ¿no? Cuando tenemos hipotiroidismo. O un hipertiroidismo da otro tipo de aceleración del metabolismo que tampoco es bueno, porque en esto el metabolismo tiene que tener un punto de equilibrio, que es lo que hemos hablado muchas veces. Ese motor nuestro que procesa, que se activa y se desactiva, tiene que tener un equilibrio, tiene que saberse activar por la mañana, que lo que comemos produzca suficiente ATP, oxígeno, energía para emprender nuestras actividades, que nuestra irrigación sanguínea, nuestra activación de las rutas dopaminérgicas, la serotonina, que podamos nosotros emprender proyectos, caminar, no estar decaídos, no estar fatigados, no tener depresión. Y por la noche ese metabolismo también tiene que parar con otros mecanismos que tiene el organismo preparado para que el metabolismo baje por la noche, tengamos sueño, ganas de descansar, deseo de relajarnos, nuestra digestión, nuestra nutrición, nuestra reparación celular, en definitiva, puede hacerse bien. Y eso es un metabolismo equilibrado. Cuando lo tenemos desequilibrado y hay alteraciones en la tiroides, ese metabolismo puede estar usted por la noche tan acelerado como debía estar por la mañana, o puede estar por la mañana tan apagado como debía estar por la noche, ¿no? Y por eso la regulación del metabolismo es una de las funciones. Otra función que tiene la tiroides es el tema del crecimiento, ¿verdad? Sin tiroides, por ejemplo, los niños que tienen trastornos de hipotiroidismo o algún tipo de trastorno, a veces tienen temas con el crecimiento celular. Porque claro, si no hay metabolismo, no hay transformación o funcionamiento de esa célula adecuadamente para hacer todo el ciclo de Krebs, todo el procesamiento, ¿no? de procesamiento de todos los nutrientes que la célula produce, que se divide, la división celular, la reproducción, el crecimiento posterior, la apoptosis, todo el proceso que hemos explicado aquí otras veces, sin ese metabolismo. Por tanto, muchas veces un mal desarrollo de la tiroides puede generar ese sobrecrecimiento o ese déficit de crecimiento, y muchos niños que van a consulta a veces desde el punto de vista psicológico, que lo hemos tratado en interconsulta con médicos y todo, o jóvenes con raquitismo, con algunos problemas, tienen que ser estimulados también por déficit. Otra función importante que tiene la glándula tiroides es el tema del sistema nervioso. Ya algunos que lo habrán padecido saben los trastornos del sistema nervioso que pueden haber, ya sea del sistema nervioso autónomo hasta el tema de la depresión que puede causar ya sea el exceso de yodo o la supresión de yodo, ¿no? Por no producir la tiroxina. Ahora en un momento les explico rapidito cómo el yodo llega y se transforma en esa hormona fantástica que es la tiroxina. Luego, la importancia que tiene la tiroides para que todos los procesos nutricionales, ¿verdad? Y esto es algo importante que he encontrado en Bueno, y les doy esta recomendación porque ustedes saben que yo siempre todas estas cosas las digo bajo fundamento científico y serio. Los que después quieran ahondar más y tengan trastornos, también la Sociedad Española de Endocrinología, ya no me sale la palabra, los endocrinos, ¿no? Españoles, y nutrición, la endocrinología y nutrición de España, junto con la farmacéutica Merck, tienen todo un amplio espectro desarrollado de la endocrinología, de cómo se puede, quiero decir palabras tan rápido que me trabo, ¿no? Pero vamos a ir despacio, porque yo quiero que ustedes aprendan mucho, pero voy a ir yo despacio. Bueno, que en la Sociedad Española de Endocrinos hay hasta dietas para los que padecen hiper o hipo, y por qué es importante y qué alimentos están asociados a la nutrición. Por eso la importancia que tiene la glándula tiroides en el tema de la nutrición es súper importante, incluso en los procesos de nutrición, incluso la repercusión que puede tener a nivel de intestino, ¿verdad? Cuando no hay un buen procesamiento de yodo, o cuando ese yodo no es absorbido suficientemente
se ve un intestino permeable, irritable, colon irritable, que es allí donde hemos hablado otras veces, y aquí estamos integrando varios conocimientos. Cuando ese yodo no se absorbe y no va al torrente sanguíneo, pues no hay tiroxina y no hay esta función reguladora, ¿no?, tan necesaria para que en la célula se produzca todo el proceso de regulación vital, ¿no?, que se tiene que producir para que al final tengamos la vitalidad y el crecimiento y la energía necesaria, ¿verdad? Luego, otra de las cosas que regula la tiroides, y lo sabrán las que habrán padecido de tiroides, es el tema de la temperatura, ¿verdad? Porque la gente con hipotiroidismo a veces siempre tienen frío, que ahora vamos a hablar bien de los síntomas, ¿verdad? Frío, o porque pueden tener arritmias cardíacas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con todo esto, o sea, cómo controla un conjunto de funciones, ¿no? Tan importantes, asociadas al sistema nervioso autónomo. O sea, cuando esta hormona, este mensajero no existe, es como si el organismo se dejara de comunicar con otras hormonas. Le falta un mensajero importante. Vamos a decirlo con palabras de mi abuela: sin la tiroxina, el organismo se queda sin un cartero muy, muy valioso para que se comunique con otras hormonas, con el sistema nervioso central, y es eso. Es como que usted de pronto, alguien de ustedes se tengan una vía de comunicación, un teléfono, y eso no funciona. Por eso va a tener afectación si usted no se comunica. Si la tiroides no puede lanzar sus mensajes a la célula, al proceso de regulación, a otras glándulas, como puede ser la suprarrenal, los testículos, o sea, si ese mensajero es tan importante que al no funcionar, desequilibra el resto del sistema, ¿no? Puede desequilibrar también el tema muscular, el tema por ahí, las arritmias cardíacas. O sea que, dejando claro lo importante que es esta hormona, vamos a entender un poquito cómo viene, cómo funciona esto en el organismo, ¿no? Cómo funciona, ¿verdad? Yo creo que, no sé si en la tele yo explico un poco. Bueno, yo lo voy a explicar, no sé si tú tienes lámina para lo hablamos, ¿no? Pero, ¿cómo es la hormona? ¿Cómo se va en el proceso de la imagen que te dije de la TRH, TSH? Bueno, les explico. Está aquí, ¿no? Ajá. Bueno, cuando nosotros comemos alimentos, ¿verdad? O determinados alimentos que tienen yodo, ¿verdad? Ese yodo se absorbe. Fíjate, el primer reto que tiene el yodo en el organismo es que lo absorbamos bien. Si nuestro organismo tiene algún daño ya por la absorción, sobre todo en el intestino delgado, si tiene algún problema de dificultades de absorción, pues ahí vamos a tener una dificultad. Bueno, vamos a suponer que estemos bien, que hagamos una absorción, porque bueno, hemos hablado otras veces de los factores innatos de dificultad de absorción que puede haber, incluso hay errores metabólicos innatos, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero suponiendo que ese yodo llegue a sangre, cuando ese yodo llega aquí, quien lo recapta, al igual que el páncreas tiene una función con su insulina de recoger toda el azúcar que hay en sangre, porque nosotros no pudiéramos procesar ese azúcar, es una insulina la que se encarga de repartirla a cada célula nuestra, ¿verdad? Una molécula de insulina y otra de glucosa, si no, no podría entrar en nuestra célula. Por eso es que los diabéticos, cuando la insulina no le funciona bien, ¿verdad? O cuando tienen mucha elevación de la glucosa, los tienen que inyectar insulina, porque ella es la responsable. Bueno, pues la tiroides, una de las funciones, ¿verdad?, que tiene que hacer todo ese yodo que llega en sangre, que es una especie de mineral, y es un mineral muy importante que no se elimina fácilmente. Cuando está en nuestra sangre no puede ser procesado por nuestro organismo. Entonces acá la glándula tiroides tiene unos folículos celulares, tiene dos tipos de folículos, bueno, tiene que se encarga de recaptar ese yodo, ¿verdad? Y en las paredes de la tiroides hay unas enzimas que nuestro cuerpo segrega para transformar ese yodo, ¿verdad? Para darle una señal a nuestro cuerpo que eche en marcha esa hormona que yo les estoy hablando, que genera la tiroides, la tiroxina, ¿verdad? Entonces, hay una enzima muy curiosa, ¿no? ¿Verdad? La perotiroidina, o sea, es una hormona, es una enzima que va a decirle a la gran hipófisis, que es como la directora general, oye, echa a andar, dile con la TSH, dile a la tiroides que empiece a generar la tiroxina, la T3 o la T4. Ustedes habrán oído en el laboratorio
o que ustedes les hacen prueba de la T4, ¿verdad? Igual que existe la D3 en vitamina D y la D4, la T3, que son 3 átomos de yodo, tiene que transformarse en T4, que es la hormona tiroxina, que finalmente va a regular, igual que hace la insulina, va a regular el nivel de yodo con que usted debe de funcionar, el nivel equilibrado de yodo que usted necesita, ¿no? Yo aquí no me pareció que no me iba a meter, pero por deformación profesional yo quise decir, bueno, ¿cómo arranca el hipotálamo? Que si la TSR, que si la triada, porque hay un órgano que le informa, ¿verdad? El hipotálamo, ese general que tenemos fisiológico para el sistema inmune, le va a decir a esa glándula, que es el director general, cuánto yodo hay en la sangre. Y en cuanto hay ese yodo suficiente, es como el pintor que dice, oye, ya nos llegó materia prima suficiente, así que le puedes decir a la tiroides que genere la tiroxina. ¿Qué pasa si no tenemos yodo? Pues que esa orden nunca llega. Imagínense que una persona no absorbe yodo, por lo que sea. Entonces, el hipotálamo, ahí con la TSR, nunca le va a decir al director general, oye, ya hay yodo para arrancar. Y ese director general, ¿no? que se convierte en esa hormona TSH, no le puede decir a la glándula tiroides, oye, a generar T3 y T4. No se lo puede decir porque no hay yodo, no hay materia prima. Por eso las dificultades de absorber el yodo es importante. Ahora, luego hay otro proceso aquí adentro, cuando el yodo está aquí en la sangre, cómo lo organiza esa glándula, cómo lo regula, cómo lo distribuye y cómo este complejo proceso de capitán general hasta que vaya bajando a la hormona y le dice, oye, hay que producir tiroxina para que haga todas las funciones que hemos dicho ahora, el crecimiento, que vaya allí a la célula, el sistema nervioso, un latido correcto del corazón, el crecimiento normal celular, de que no vaya a ser un cáncer. Entonces, este complejo proceso puede parecer, y vamos a centrarnos hoy, porque esto no lo vamos a hacer tan complejo, vamos a centrarnos en la secreción o no de esta hormona, porque hablar de la tiroides también implicaría hablar de enfermedades de tipo estructural. A mí me parece que nosotros no nos interesa eso, no estamos haciendo un máster en medicina, ¿verdad? Algunos tuvimos que recibir alguna formación en algún momento de esto, pero porque no nos quedaba más remedio. Pero desde el punto de vista estructural hay enfermedades de la tiroides, como el bocio, los quistes, el bocio multifásico, los quistes, hay tumores, hay el crecimiento irregular de la tiroides que se produce muchas veces por déficit de yodo, porque el mecanismo de defensa del organismo, cuando no tiene yodo, cuando no puede hacer esa acción para lo que está preparada esta glándula, es que la glándula se agranda. El bocio es un mecanismo de defensa del organismo y de la tiroides que crece para ver si con el tamaño que tengo no puedo producir yodo porque no hay, el organismo es sabio y agranda y se forma una anomalía, a veces se genera todo lo contrario, hipertiroidismo, se genera bocio, bueno, pero que no vamos a centrarnos aquí a hablarlo, porque esto se subsana con soluciones quirúrgicas, ¿no? Muchas veces bocio, el quiste, hay cáncer de la tiroides, hay todo un... Pero nosotros nos vamos a concentrar en la segregación de esta hormona en la sangre, ¿no? Cuando no funciona, y asociándolo a la alimentación y al suplemento, que es el asunto de nosotros. ¿Está bien? Entonces, aquí dijimos un poquito ya, ¿qué es lo que pasa? Si no entra el yodo, si entra la complejidad de cómo regular ese yodo, administrarlo en el organismo, que es una responsabilidad de la tiroides, administrarlo, o sea, que es como si fuera nuestra gran empresa física, ¿no? No es solo lo que te entra en el almacén, sino qué cantidad tiene, lo regulas, lo distribuyes, lo repartes equitativamente por todo tu cuerpo. Más o menos con palabras simples es lo que hace la tiroides y un conjunto de hormonas, pero todas estas hormonas, la TSH, la TSR, la T3, la T4, todo esto funciona con materia prima de todos los días. Tiene mucho que ver con lo que comemos por la mañana, con lo que comemos por la tarde, el tipo de alimentación que tenemos, el tipo de nutrición, el tipo de suplemento, está estrechamente relacionado. Porque si no hacemos nada de eso, nada de este mecanismo fantástico que está preparado por la naturaleza funciona. Y por eso nosotros a veces queremos que la gente entienda por qué. Si todo esto no está bien trabajado, todo este mecanismo se puede alterar en cualquier parte del proceso. Bueno, vamos a hablar entonces los trastornos de la tiroides en cuanto a la secreción, o sea, de que haya
haya hormona o no haya en la sangre, ¿no? Vamos a hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, que debe ser lo que más ustedes han visto, ¿no? Aquí vamos a poner el hipo primero, ¿no? ¿Yes? Sí, bueno, el hipotiroidismo, ¿verdad? Miren los síntomas típicos. ¿Por qué es el hipotiroidismo? Porque ¿qué quiere decir? Que hay un déficit de yodo en el organismo. La tiroides no tiene materia prima. Las causas pueden ser muchas, ¿vale? ¿Entendieron? No, el proceso puede ser mucho. Desde que yo no lo absorbo a que yo lo absorbo y mi tiroides tiene algún tipo de problema, que yo no tenga suplementos, que quizás la enzima necesaria para que esa tiroides se activa, ¿no? No está, y bueno, todo ese tipo de elementos o algún tipo en el camino se distribuye. Pero ¿qué da? ¿Qué da el hipotiroidismo? Bueno, lo primero es que ralentiza el metabolismo, ¿no? Los síntomas ahí es frío, pesadez, depresión, fatiga, ronquera, muy típico a veces. Por alguna razón, cuando estábamos preparando eso, Jessy se acordaba de algunas personas que conocemos y mira, fulano tenía esto y otro. ¿Por qué ronquera? Bueno, porque hay un problema con la absorción del oxígeno. Acuérdate cuando las personas roncan de noche, que no tiene que ser por hipotiroidismo, ¿vale? Hay muchas causas. Eso es disnea del sueño, que eso podría ser el año que viene, hacemos algo con la disnea del sueño y los trastornos del sueño, que tiene que ver con cuando la persona no hay una buena oxigenación, o sea, no se oxigena bien el cerebro y entonces la persona, hay un ruido ahí, es otra causa. Pero el hipotiroidismo generalmente también en su déficit metabólico, en no regular bien, hace que la persona no pueda oxigenarse bien, ¿verdad? A través de la respiración y bueno, se produce ese sonido. Hay debilidad, hay falta de memoria, es muy típico. A veces personas, por ejemplo, sobre todo cuando están en procesos menopáusicos, que ahorita podemos hablar un poquito porque a partir del proceso menopáusico muchas veces ante esa caída, ¿verdad? De todo el sistema androgénico, incluso en los hombres la testosterona y los precursores como el DHEA o en las mujeres los niveles de progesterona y de estrógeno y se eleva el extrarradio. Bueno, todo esto unido a la tiroides muchas veces hay esto, ¿no? Hay pérdida de memoria, se olvidan las cosas, hay falta de interés, fatiga, ¿verdad? Hay trastornos del sueño, no sé si me queda algún síntoma por ahí. Sí, es muy evidente que cogen peso. Ah, sí, a veces. Después, es que cuidadito con esto, ¿eh? Cuidadito con esto, porque al metabolismo estar ralentizado hay un aumento de peso también, ¿verdad? Porque, señores, el metabolismo es eso que... ¿Por qué un niño tiene un metabolismo tan activo y tan rápido? El niño come lo que sea, se come tanto de comida y usted ve que ellos primero tienen energía siempre, que eso es un indicador metabólico de que el metabolismo está muy bien. Una de las cosas, cuando usted quiera saber si el metabolismo está bien o mal, ¿cómo anda su nivel de energía? ¿Verdad? Hay unos médicos ortomoleculares que últimamente me da mucha gracia porque dicen que como la energía se genera en las mitocondrias, no como nos enseñaron nosotros en biología hace muchísimos años, que era la membrana, y eso es otro cuento para otro día, pero es en las mitocondrias, son las que respiran. Cuando hay buen metabolismo, la gente tiene energía. Un niño siempre tiene energía, pase lo que pase. Incluso a veces están con fiebre y tienen energía. Y llegan al médico, ¿cuántos niños por lo menos mío me hacía quedar mal? Yo lo llevaba con fiebre al médico, y cuando se le bajaba la fiebre, le daban paracetamol y llegaba ahí el médico y empezaba a correr. Y me decía, pero está mejor. Claro, yo diciendo, es pediatra, debía saber que... Pero es que su metabolismo incluso, sin embargo, cualquiera de nosotros tener esos niveles de energía es imposible. O sea, y eso es una de las cosas que el hipotiroidismo genera, ¿no? Y entonces por eso ahorita vamos a hablar a través de la alimentación o de algún tratamiento. El hipotiroidismo se trata, ¿verdad? O con suplementos o con un refuerzo en la alimentación para subir los niveles de yodo, ¿ves? Bueno, vamos al otro extremo, ¿verdad? Al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es todo lo contrario. Bueno, esto es como el hipertiroidismo como descompensa el organismo al otro nivel, ¿verdad? Da ese nerviosismo, esa alteración, todo esto al desbalancear, señores, rompe todo el circuito de neurotransmisores también. Por eso yo le decía que es un mensajero que al él estar nervioso y desbalanceado hace que los otros mensajeros se descompongan y los mensajes al cuerpo sean muy equívocos. Toda la ruta dopaminérgica se afecta, la dopamina tan necesaria para tener energía, para tener ganas,
la serotonina, los niveles de catecolamina suben vertiginosamente, la persona es muy impulsiva, muy agresiva, muy incontrolada, muy irritada. No sé si me quedan síntomas, Jessy. Sí. Pérdida de peso, los ojos hacia afuera. Ah, pero tú sigues hablando del hipo. Ah, No, hiper. Esto es importante. Que muchas personas de cada, y creo que tengo una compañera que hoy no sé si se iba a conectar porque me dijo, ese es mi tema. Yo llevo un año, ella es compañera mía de trabajo en la Comunidad de Madrid, y yo llevo un año diciéndole, tú tienes hipertiroidismo subclínico, porque ahora voy a hablar de eso, de que a veces en las pruebas no sale. Muy delgada, no podía subir de peso, muy nerviosa, muy deprimida, con mucho frío. Esos ojos saltones que a veces se dan en lo que llegan a veces a tener bocio o no, llegan a tener ese aumento de la, ¿verdad? Por mecanismo. Es más complicado, ¿no? A veces se puede trabajar con suplementos, pero muchas veces aquí la solución quirúrgica es sumamente importante, ¿no? No me voy a extender porque seguro tienen ahí muchos cuentos ustedes. Es que a mí me dio este síntoma, otro, pero el tema es que aquí, lo que yo les decía de la función de crecimiento, el hipertiroidismo va a afectar aquí sobre todo el tema de que la persona, hay muchas personas que a veces, lejos de estar obesas o de tener metabolismo ralentizado, tienen un nivel de aceleración. ¿Y qué quiere decir esto? Que como la tiroides tiene una función de regular el nivel de energía que tenemos en nuestro almacén de energía, los que tienen hipertiroidismo es como que la energía se les va, no tienen válvula de escape. Entonces todo el tiempo, coman, lo que sea, la energía se va. Y por eso no almacenan como hacen, se puede hacer en el hipo, ¿verdad? Almacenan a través de la insulina, todos los mecanismos, a través de todos los mecanismos, perdón, que me sonó el teléfono, no lo había apagado. O sea, a través de todos los mecanismos de acumulación de grasa, ¿verdad? Pueden guardar grasa. El que está el hipertiroidismo muchas veces tiene ese exceso de energía que no puede controlar, que no hay válvula, ¿no? Es como una tubería que no tiene manera de controlar, ¿no? La energía, hay un escape y por supuesto si a usted se le escapa la energía de cualquier tipo, llega un momento que tiene déficit, bajones, fatiga, cansancio y todo ese tipo de cosas, irritación y toda la alteración que tiene incluso para trastornos de sueño que puedan haber. Aunque todos los síntomas no los tiene todo el mundo. Por ejemplo, yo tenía una persona en consulta, pero por terapia, que yo también le decía, no vale de nada que te haga terapia si no trabajamos toda esta curación con el endocrino y con la suplementación, ¿verdad? Que ella tenía todos estos trastornos, pero sin embargo dormía bien. Parecía contradictorio, pero quiere decir que todo el mundo no tiene todos los síntomas. Estamos hablando de temas generales, estamos hablando de personas, hay que ver la anamnesis de la persona, de lo que dice, todo ese tipo de cosas, su historia, cómo combina a veces síntomas, o sea que no es tan sencillo. Bueno, esto es un poco los dos grandes trastornos, porque no nos vamos a las estructuras. Vamos a ver en la alimentación, ¿verdad? Yo creo que tenía preparado para la alimentación. También existen otros trastornos de la tiroides. Sí, bueno. Enfermedades cognitivas, infecciones. Sí, claro, pero quistes, tumores benignos y malignos. Eso es lo que yo quise decir, que eran las enfermedades por trastorno, o sea, por estructura. Vale. Pero que hay enfermedades cognitivas, sí, porque la pérdida de memoria, se ha visto que, por ejemplo, en los hipotiroidismos, la persona se le olvidan las cosas porque al no generar el hipocampo, que es el almacén memorístico que tenemos para recordar, se afecta, se achica. ¿Por qué? Porque se genera mucho cortisol, el cortisol influye sobre el hipocampo, cortisol es la otra hormona, lo que les digo. Si una hormona genera una cosa, la del estrés se activa el hipocampo, activa la adrenalina, bueno, y se producen trastornos también de concentración, se producen falta de depresiones, ¿no? Pero bueno, cuando muchas veces este trastorno es muy crónico, muy desordenado, hay alteraciones en la estructura de la tiroides, ¿verdad? El bocio multimodal, que muchas veces hay que terminarlo operando, ¿eh? Porque no hay una solución. Hay que dar una solución quirúrgica, alguna gente que extirpar. Hay quistes, hay veces que hay personas que evolucionan desgraciadamente, y por eso hablamos aquí de cuidarse, de la suplementación. Gente que no se cuida a tiempo, cuando ya está enferma es muy difícil. Generan hasta un tipo de cáncer, pero bueno, yo no me quiero centrar en eso porque no es nuestro objetivo. Es aprender cómo funciona hipo, las grandes, cómo tenemos para tenerla bien, y vamos a hablar un poquito de la alimentación y vamos a hablar un poquito de la nutrición.
Yo quería decirles algo curioso, antes de que hablemos de los alimentos que tienen yodo y los que no tienen, y qué se debe comer y qué no, y la gente que ha padecido esto, seguro ya los médicos lo habrán. Yo leyendo en la Sociedad Española de Endocrinología, y hoy no me sale la palabra de endocrinología, ahora ya me salió, la endocrinología, leyendo ahí, decían unas cosas muy interesantes, y decían de los alimentos bociogénicos. Y alimentos bociogénicos, alimentos que tienen determinadas sustancias químicas que sin querer, aunque sean saludables, son alimentos que pueden generar hasta bocio. No por el yodo que tengan, sino por determinada activación química que pueden hacer sobre algunas enzimas que funcionan en la tiroides. Y eso es muy interesante, porque hay alimentos que las personas que padecen de tiroides nunca deberían. Y antes se creía, hace mucho tiempo, en las investigaciones anteriores, que el yodo siempre estaba en alimentos marinos, ¿verdad? En la caballa, el pescado, la sardina, el bacalao, o sea, solo en esos alimentos. Y hoy se sabe que el yodo también está presente en las carnes, los pollos, el huevo, los lácteos, o sea, en general también hay yodo, ¿no? Y que una persona con una sesión correcta, pues no... bueno, y se creía que eso, que la sal yodada, que la sal marina, que los pescados, que eran de único había yodo, pero ahora se sabe, ¿verdad? Por los estudios. Lo que es muy interesante que les digo, porque hay alimentos que aunque no solo tengan un nivel de yodo elevado, generan unas sustancias químicas que ahora tampoco recuerdo exactamente, pero incluso alimentos tan saludables como el aguacate, ¿verdad? Que algunas personas no deberían consumir en exceso, ojo, no es que deberían de retirarlo. Pero bueno, vamos a hablar de qué alimentos serían ricos, ¿verdad?, en yodo, y cuál sería esa alimentación saludable que cada médico, que cada persona naturópata, cuando lo hablamos personalizado, porque por ejemplo, el otro día hablaba yo con Isabel, tú tomas esto, tienes este padecimiento, hay que ver cada contexto, cada anamnesis de la persona, cada historia y qué cosas hay que estudiar bien, ¿no? Si esta medicina la puede tomar o no. Pero en general, ¿qué alimentos son ricos en yodo y debíamos de consumir si tenemos, por ejemplo, bajo de yodo, ¿no? Aquí está, ¿no? Un poco el aguacate, la caballa, el pescado, la sardina, bueno, dilo tú, porque está en la lista larga. El lino, la almendra, bueno. Bacalao, sal yodada, arándano, caballa, atún, mejillones, pollo, aluya blanca, gamba, fresas, patatas, queso, anacardo, brócoli, entre muchos más. El anacardo me sorprendió que tenía un nivel de yodo importante. Aquí tenemos. Todo esto también es importante para los que tienen hipertiroidismo, ¿verdad? De no sobrealimentarse, porque muchas personas, por ejemplo, la persona que yo les comento, ella se sentía mal y yo le decía, puedes tener hipertiroidismo subclínico ahí y no saberlo. Y es muy interesante esto, y este es otro punto. Y ella tomaba sal yodada, es que le encantaba, con retirar la sal yodada y algunas fuentes de yodo, evidentemente porque el hipertiroidismo se asocia con un exceso de yodo, y esa hormona está sobresaturada. Igual que el hipo no tiene yodo, el hiper está asociado a un exceso de yodo, una mala regulación de ese yodo. Por tanto, cada uno sabe de lo que padece, si alguno de estos alimentos, ¿verdad?, cómo los tiene que regular, porque son fuentes de yodo. Y si mi problema es que tengo mucho yodo o que no lo regulo bien o por lo que sea, si yo tomo alimentos muy ricos en esto, yo me voy a estar descompensando sin saber con mi nutrición. Y eso sí depende de mí, muchas veces eso es decisivo. ¿Qué pasa en el laboratorio? Que muchas veces la T4, ¿verdad?, que la tiroxina, que yo les hablaba ahorita, que es el resultado final de todo ese proceso de arriba, ¿no? TSH, TCR, que la glándula pituitaria da la información de que hay que producir tiroxina, que las enzimas se echan a andar, ¿verdad? Y la T3 se transforma en T4 y está disponible en sangre para que se convierta eso en el proceso de la tiroxina regulación. ¿Qué pasa? Que muchas veces las analíticas de laboratorio, cuando la T4 está a niveles de regulación normal, a nivel de químicos no sale. Muchos médicos te dicen, tienes la T4 bien. Y la persona sigue con síntomas, como era el caso de esta persona, que ella casi me dice tendioso, porque yo a ojo cubero le decía, como yo todo el día la tenía al lado, diciéndome que estaba nerviosa, que se alteraba, que ella no, incluso más impulsiva que lo habitual, muy nerviosa. Yo le decía eso y el médico le decía que estaba normal la T4.
y entonces sencillamente cuando le pidió un análisis de nivel de yodo en sangre, que es un análisis sencillo, el médico pudo inferir que sí tenía eso. Pero muchos meses que estuvo sufriendo por eso. Y eso es lo que le llama la literatura, igual que los hipotiroidismos. Hay gente que tiene hipotiroidismo y aparentemente no tiene síntomas normales, pero está decaído. Hay muchos procesos de obesidad, por ejemplo, que la persona no hay manera que baje de peso, no hay manera que coma la dieta correcta, haga el ejercicio, engorda hasta de mirar la comida. Muchas veces, no siempre, porque ahí hay un trastorno metabólico, ese retraso del metabolismo está asociado a un déficit de yodo y no está descubierto y no salen las analíticas. Y a veces con suplementar con un poquito más de yodo y subir esos niveles, activamos el metabolismo, ¿verdad? Eso está. Bueno, los suplementos. ¿Qué suplementos son importantes para que como materia prima mi tiroides, mi glándula, haga este complejo proceso, para que no le falte combustible, para que no le falte gasolina, ¿verdad? A todo ese proceso complejo que yo se los digo no para que se lo aprendan, sino para que tengamos idea la complejidad de nuestro organismo cuando estamos haciendo deberes, dando clases, cuando estamos nosotros en una OE. Ese proceso está funcionando sin nuestro permiso, pero muchas veces deja de funcionar y no nos damos cuenta hasta que llega la enfermedad, ¿verdad? Los suplementos que no deben de faltar, omega 3, no sé cuál tienes el primero ahí, tanto omega 3. Bueno, omega 3, ¿por qué no debe faltar el omega 3? Yo incluso le decía el otro día a dos personas, casi los médicos, y por eso yo le decía, Isabel, díselo a tu médico, los médicos están reclamando, por ejemplo, para los triglicéridos, casi como medicina fabulosa el omega 3. ¿Por qué? Porque reduce, equilibra los niveles de colesterol, lo que hemos hablado aquí, ¿no? De las grasas saturadas y las insaturadas, los omega 6, los 3, el equilibrio. ¿Pero por qué? Porque los omega 6, los 9, ¿verdad? Las grasas saturadas, que están en las carnes, ¿verdad? Aceite de palma, de sol, soja, todas esas grasas que tienen cadenas largas, todas esas grasas generan inflamación, ¿verdad? Generan lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado. Y donde primero va a afectarnos la inflamación crónica de bajo grado es aquí. Una de las causas cuando hay esbocio multimodal es esa inflamación que tienen nuestros órganos, y que yo he hablado otras veces, ¿verdad? No hay dolor, no hay nada, pero nuestros órganos se inflaman. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, cuando uno de esos órganos o las grasas, hay una mala relación de nuestras grasas, cuando ese colesterol malo, el LDL, hoy estoy, que quiero ser rápido, pero no, o sea, ese colesterol malo que hemos hablado otras veces, que es pequeñas partículas, muchas veces cuando alteran nuestras arterias, se pegan nuestras arterias, viene ahí la función de ateromas y todo lo que hemos hablado otras veces, donde primero va a provocar una inflamación porque el sistema inmune se defiende, ¿verdad? Inflamando el organismo. Cuando tenemos problemas en cualquier órgano, lo primero que hace el sistema inmune es inflamar el órgano. Es un mecanismo de defensa, ¿verdad? La inflamación aguda, ustedes saben cuál es. Nos damos un golpe y lo primero que a usted le sale es una inflamación. Es un mecanismo de defensa y de aislamiento del organismo para que esa zona quede aislada del resto, para que pueda hacer su proceso de recuperación. A nivel interno pasa con nuestros órganos, pero los médicos le están llamando la enfermedad silenciosa de inflamación crónica de bajo grado, la que no duele, la que no sentimos, pero nuestros órganos pueden estar inflamados, pueden estar irritados, pueden estar generando bombardeo. Y por eso el omega 3 ahí con los aceites esenciales, sobre todo de pescado, que no sean omega 3 provenientes de animales, ¿verdad? Y sobre todo el que nosotros consumimos, que es natural, que incluso yo siempre se lo decía a una compañera mía, eso de que nuestro omega esté rodeado, recubierto por una piel de cerdo, ¿verdad? Que para que nuestro estómago lo absorba y no se pierda nada, ¿verdad? No como los otros omegas de la farmacia, que están recubiertos de sustancias químicas, ¿verdad? Ese omega que va a tener tanto el DH tan importante como el EPA y va a mostrarnos esa limpieza de las arterias, va a ser fundamental para que nuestra tiroides pueda hacer su trabajo y mantener niveles de inflamación adecuados para que ella pueda trabajar. Y sobre todo que hay una relación entre los triglicéridos, ¿verdad? Esos triglicéridos que es la grasa que almacenamos, o sea, esas grasas saturadas de cadena media que almacenamos como fuentes de energía. ¿Dónde la tiroides tira de eso?
pero no me quiero complicar en eso, pero que sepan que el triglicérido es la grasa que guardamos, tanto en órganos como en tejido adiposo, que es la que después el organismo usa, al igual que los carbohidratos, de fuente de energía. Y quien distribuye eso es la tiroides. Por tanto, hay que tener un equilibrio adecuado. Eso es muy importante para los triglicéridos, para la tiroides, muy importante, es fundamental el omega 3. Sobre todo, nosotros siempre recomendamos, porque lo consumimos, lo tomamos y porque sabemos que está certificado internacionalmente con todos los procesos de absorción y de equilibrio de nuestra colesterol bueno y colesterol malo. Bueno, tenía 3 más, ¿no? Complejo B. Ajá. ¿Por qué el complejo B? Aquí cuando hemos hablado de enfermedades distintas, cada de estas cosas que consumimos justificamos por qué. Hemos justificado por qué el complejo B en otras cosas, en los trastornos del sueño, porque relaja al sistema nervioso, porque nos ayuda a producir, sobre todo la B6 y la B12, la serotonina tan precursora de la melatonina, para que la melatonina nos dé sueño y podamos dormir y reparar, ¿verdad? Lo hemos fundamentado en cada cosa. ¿Por qué lo vamos a fundamentar aquí en la tiroides? Y claro, es que por eso toda esta suplementación de manera estable y natural es muy importante. Es muy importante porque uno a veces lo separamos aquí a nivel didáctico, pero tiene que suplementarse de manera simultánea en todo, ¿no? ¿Por qué es importante para la tiroides? Bueno, porque sobre todo el ácido fólico, ¿verdad? Que es la B9, ¿verdad? Y la vitamina B12, ¿verdad? Que también muchas veces hay déficit de absorción. Es muy importante, sobre todo en esa regeneración, en esa función que tienen algunas células dentro del endotelio de la tiroides, los folículos celulares, que son unos lugares donde la tiroides va a almacenar, ¿verdad? Porque no es que comamos yodo y se nos va en la sangre y se nos va como la vitamina C, ¿verdad? No. También la tiroides tiene su función reguladora, almacena, distribuye, ¿verdad? Entonces, hay un proceso complejo ahí que no es asunto ahora, de almacenamiento, de funcionamiento, de producción de enzimas, donde sin la vitamina B, ¿verdad? La tiroides tampoco puede funcionar. Es increíble cómo somos una maquinaria tan perfecta. Cualquier detallito del eslabón que se estropee, que falte, deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar ese eslabón, afectamos al otro eslabón. El organismo es una gran sinfonía que hay que estar atento a cada melodía, a cada músico, que es cada órgano de nuestro organismo, que en cuanto deja de funcionar. Y el complejo B es fundamental. Además de las funciones que tienen, regula la glucosa, muy importante. Porque la hormona insulina que regula el azúcar y la tiroides tienen una inamistad, o sea, cuando se dicen a llevar mal, es muy difícil, ¿no? Porque si la tiroides funciona mal, porque ¿qué pasa? La tiroides administra la energía, la insulina nos da energía a través del carbohidrato. Cuando funciona mal, la insulina sube, los problemas diabéticos, los problemas de alteración de la glucosa, de la tensión, o sea, se desencadenan una serie de problemas. Y por eso el complejo B, una de las funciones que tiene es regular el nivel de glucosa en sangre. Te da más sensación de saciedad, hace que no tengamos los picos energéticos que podemos tener cuando la insulina está descontrolada. ¿Sabes? Eso de que te sube la energía porque consumes carbohidratos, sobre todo pan, galletas, trigo, carbohidratos simples. Estás muy energético, después estás muy decaído y no tienes una estabilidad energética, ¿verdad? Está muy asociada. Para que la tiroides haga esa función y la insulina haga lo suyo, el complejo B es sumamente importante. Y luego en la regeneración celular, ¿verdad? Ves como las embarazadas le dicen ácido fólico, no le puede afectar, no le puede faltar, que es el complejo B, ¿no? Bueno, esto es importante. Omega 3, yo no lo dejaré faltar si tengo problemas de tiroides, problemas de triglicéridos, complejo B. Nosotros sabemos que este complejo B que nosotros tomamos, ¿verdad? Es un complejo B que a diferencia de otros, ustedes saben que el complejo B es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que se absorbe por agua y que cuando nosotros ya el organismo no la necesite, la urinamos, como la vitamina C, ¿ves? ¿Qué pasa en Nutrilite? Que tiene varias capas. Tiene una capa para que absorbamos la vitamina B2 y la B12 de manera rápida, que ya hemos explicado un mecanismo biológico, bioquímico, por qué es eso. Y tiene otra capita, esa vitamina, para una absorción prolongada, para que durante 8 horas nuestro organismo no libere toda esa vitamina B y se vaya liberando poco a poco, que eso no lo tienen otras vitaminas. Y ese es un misterio de que es como que este Nutrilite nos hace un complejo B
que nos permite que el organismo lo administre de manera paulatina y no desperdiciemos a través de la orina esa vitamina que en un momento nos puede sobrar, pero que en el resto del día nos puede hacer falta. Por eso también la vitamina C, ¿verdad?, que hace Nutrilite, el Plus Nutrilite, es una vitamina que tiene ese efecto de prolongación, de efecto de liberación prolongada, porque es una vitamina que también le pasa lo mismo que la B. ¿En qué influye la vitamina C? Bueno, en millones de procesos. Aquí lo hemos hablado para el sistema inmune, lo hemos hablado como antioxidante, los radicales libres, lo hemos hablado por muchas cosas. ¿Para qué lo hablamos en la tiroides? Bueno, es súper importante el control de los radicales libres. Creo que la semana pasada hablamos de qué eran los radicales libres, de cómo cuando nuestras células se descomponen, liberan, ¿verdad? A través de esa descomposición, liberan esos electrones libres que van afectando en cadena a la célula y van generando oxidación. La vitamina C es fundamental, incluso para que esa oxidación no se produzca. ¿Y dónde nos va a cuidar fundamentalmente ese nivel de oxidación? Aquí, en la tiroides. Lo hace en todo el cuerpo, pero a la tiroides le hace mucha falta que la vitamina C nos proteja de esa oxidación, porque si esas células, esas paredes de nuestra glándula tiroides se oxidan demasiado, tienen demasiados radicales libres, ¿qué va a pasar? Que todo el complejo proceso que hemos explicado anteriormente se va a ver afectado, ¿verdad? Entonces, no sé cuál me queda. Vitamina C. Ya lo expliqué ahora mismo. Calmandí. Y el Calmand-D, señores, es muy importante el Calmand-D que damos en Nutrilite, y esto es mandatorio, lo hubiera puesto. Por eso si usted me dice, elija, no puedo comprarlas todas, yo le diría Omega, Complejo B y Calmand-D. Ideal la vitamina C, pero el Calmand-D, que es magnesio, calcio, es que uno de los problemas de la tiroides es la descalcificación, y uno de los problemas cuando llegamos a la menopausia es el problema de la pérdida de masa ósea. Con los años, después de 40, 50 años, las personas empezamos a perder densidad en nuestra masa ósea. Por eso un viejito se cae y se fractura más fácil, ¿verdad? Masa muscular, y por eso es importante los ejercicios. Pero aquí el Calmand-D, el magnesio, ¿verdad? Muchas veces el desequilibrio de la tiroides, una de las primeras cosas que hace es la falta de magnesio. Por eso también muchos médicos, también a las personas que tienen problemas de tiroides, el magnesio es elemental porque participa en más de 300 procesos. Pero el magnesio asociado al calcio, ¿verdad? Y el Calmand-D que nosotros damos para reforzar el tema del calcio, porque la osteopenia, que es el precursor de la osteoporosis, ¿verdad? La osteopenia que se presenta débil con esa alteración hormonal, porque la tiroides se altera, porque después afecta a todas las TSH, afecta también la testosterona, y todo eso al no producir suficiente equilibrio hormonal, donde primero se va a ver también en la afectación del sistema. Bueno, si quieres, zinc y magnesio. Y el zinc y el magnesio. Magnesio mandatorio para todos, señores. Yo el otro día, por la noche, me estudié una señora que lleva 20 años estudiando el magnesio, no sé cuántos libros. Me pareció que no sabía nada del magnesio. Ella lleva 20 años nada más que estudiando el magnesio, es una farmacéutica. Si quieren la buscan. Una señora que tiene 85 años, está muy bien, se llama Ana María de la Justicia, una señora mayor, y ella estaba hablando de que cómo el magnesio participa en 300 procesos biológicos, 300, y ella dice, no nos debía enfermar nunca, no comemos la suficiente hoja verde, los suplementos necesarios a través de la alimentación, magnesio mandatorio, como dicen los médicos, en cada comida, cada uno graduando la cantidad. Incluso ella publicaba que los niveles de publicación a nivel de la Agencia Europea de Medicamentos, de los niveles aceptados de magnesio, ¿verdad?, que eran 300, 400, era una tontería, y que ella consumía hasta 700 miligramos de magnesio. Nosotros los tenemos, el magnesio de nosotros, los sobrecitos de Nutrilite, que están hechos con algas fosilizadas, que tiene esta misma lógica que hemos explicado, que se absorben de maravilla, ¿verdad? Son de 250, me parece, los que tenemos aquí en España, no sé, en Estados Unidos. Pero cuando la gente me pregunta qué cantidad de magnesio, yo le digo hasta que tu intestino te avise. Y a veces se va entrenando el intestino, incluso para el tema del tránsito intestinal, ¿verdad? Además de la fibra dietética que ayuda al tránsito intestinal, el magnesio. Magnesio es muy importante para estar al corriente. Uno de los problemas que da el hipotiroidismo, por ejemplo, lo sabrán, es el tema del estreñimiento. Es uno de los síntomas que ahorita decíamos, ronquera, frío, no sé qué. Bueno, una de las cosas que también
he tenido yo mi experiencia, las personas con hipotiroidismo, claro, al ralentizar el metabolismo, pasa mucho a las personas que hacen ayuno, que yo los meto en mi locura, mis historias de ayuno, que yo hago de 20 horas, y me dice, pero no voy al baño. Le digo, claro, porque a veces el ayuno, cuando no se hace bien, también el metabolismo se para un poco, entonces hay que activarlo con grasas y proteínas. Bueno, esto es lo fundamental, tampoco, yo siempre quiero decir menos, y cuando cojo velocidad, pues empiezo a decir y se me enreda la lengua porque estoy diciendo una palabra y estoy pensando en cómo lo digo, lo más sencillo, lo que más se entienda, pero bueno, aquí hay mucha gente con tiroides que nos puede hacer los cuentos, que podemos aprender todo, que ellos también pueden aprender, porque también yo he aprendido desde la lógica del físico, que cuando uno se activa y hace ejercicio, cuando uno está contento, y por eso aprendí de mi amiga María Antonia, que lo hace en sus talleres, pongo musiquita primero, cuando caminamos, pero cuando participamos y hablamos, ya entendí también, desde el punto de vista neurológico, por qué incluso repetir en altavoz cuando te quieres aprender algo es importante. Dicen que se activan aquí, se han hecho escáner, que cuando no es lo mismo que tú pienses algo que tú lo hables. Se ilumina una zona del cerebro que activa el hipocampo, que activa el proceso de fijación. Se recuerde, si quieren aprenderse algo, si tienen que memorizar algo, díganlo en altavoz, que usted está haciendo que más zonas del cerebro se activen y que los procesos de fijación sean. Por tanto, con esta lógica neurológica, si ustedes hablan, repiten, cuentan y participan, estoy seguro que van a aprovechar más esto. Así que abro el debate, vamos a contarnos cosas, qué les parece, qué quieren saber,